Muy buenos días, bienvenidos a todos. Sale, ¿vale? Vamos a empezar. Estamos trabajando Historia de México, es la continuación de la clase que dejamos pendiente el día de ayer. Sale, ¿vale? Y vamos a recordar rapidísimo. Sale, ¿vale? Alguien aquí en el chat o que me apoye activando su micrófono, díganme qué evento marca el fin de la prehistoria y el inicio de la historia. La escritura, claro que sí, la invención de la escritura es lo que marca el fin de la prehistoria y el inicio de la historia, ¿sale? ¿Vale? Y también recordemos que cuando inicia nuestra historia, ¿sale? ¿Vale? Pues ya nosotros tenemos la posibilidad de ir registrando cada uno de estos eventos. Vale, vale. Y es por eso que, pregunta de examen, recuerden, nuestra historia se va a dividir en 4 edades y las preguntas más comunes son qué evento marca el inicio de cada edad y cuál evento es con el que termina esta edad. Entonces, en teoría ya lo tienen. Solamente quiero recordarlo para que esté bien claro por ahí, bien presente. No se les olvide, si con la escritura inicia la historia, pues también va a iniciar la primera edad de la historia, que es la edad antigua. ¿Sale, vale? Entonces acuérdense, con la escritura inicia la historia, inicia la edad antigua y la edad antigua termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Sale, vale? Ahora, dentro de esta edad antigua es importante recordar que vivieron los famosísimos clásicos. Recuérdenme, ¿quiénes son los clásicos? ¿Quiénes son los clásicos? Efectivamente, no se les olvide. Si ustedes leen en algún examen de admisión clásicos, se refiere a Grecia y Roma, porque prácticamente sentaron las bases de toda la civilización occidental, de nuestra escritura, de nuestro lenguaje, de nuestros conocimientos, la parte de matemáticas, de física, de biología, todo lo dieron ellos como base. Por eso son conocidos como los clásicos. ¿Sale, vale? Luego tenemos lo que es la parte de la Edad Media, también conocida como Edad Medieval, Medievo u Oscurantismo. ¿Por qué oscurantismo? Acuérdense, durante esta Edad Media, ¿vale? La iglesia controlaba absolutamente todo el conocimiento, todo. ¿Sale, vale? Y la gente no sabía leer ni escribir, entonces creía ciegamente lo que la iglesia les decía. Vivían a ciegas, por eso se les conoce también como oscurantismo. ¿Sale? Para algunos historiadores también es considerada una etapa de atraso, ¿no? Una etapa en la que prácticamente algunos de los conocimientos y de los avances que se tenían, pues se olvidaron, ¿vale? ¿Vale? Y prácticamente en este periodo no hubo muchos aportes. Los únicos aportes literarios o filosóficos que se generaron fueron de algunos sacerdotes, ¿sale? ¿Vale? ¿Con qué termina la Edad Media? Pregunta de examen. La Edad Media termina con la caída del Imperio Romano de Oriente o en este caso Constantinopla. Repito, la Edad Media termina con la caída de Constantinopla. ¿Sale, vale? Y es pregunta de examen. Luego tenemos la Edad Moderna. En el caso de la Edad Moderna, ¿sale, vale? Pues se va a caracterizar porque queremos quitarnos este control de la iglesia, ¿sale, vale? Y de hecho, vamos a agregar un concepto a Edad Media, ¿vale? Que normalmente lo abordo en Historia Universal, pero se les olvida, entonces para que lo veamos aunque sea 2 veces. En el caso de la Edad Media, predominó algo que se conoce como el teocentrismo. Teocentrismo, donde Teo, ¿qué quedamos que significa Teo? Ya lo notaron, ¿qué significa Teo? Dios, perfecto. Entonces, teocentrismo, Dios es el centro de absolutamente todo. En este caso, vale, vale, pues como la iglesia controlaba todo, también esta parte de Dios era el eje principal de todo el desarrollo de la civilización. ¿Sale, vale? Después viene esta edad moderna. ¿Sale, vale? Y en la edad moderna queremos sacudirnos todo lo que se tenía lo que se tuvo durante el oscurantismo.
¿vale? Es decir, queremos dejar de hacerle caso a la iglesia, queremos renovar, queremos pensar por nuestra propia capacidad, queremos regresar a esta parte humana, ¿sale? ¿Vale? A este conocimiento. Y entonces dejamos de creer ciegamente en lo que la iglesia nos dice y viene la luz, viene el conocimiento, viene el famosísimo siglo de las luces en el siglo XVIII. Viene este renacimiento, el renacer de la razón, el renacer del pensamiento clásico, este humanismo. Y aquí viene un antropocentrismo. Repito, viene un antropocentrismo durante la Edad Moderna. ¿Qué significa antropo? Anótenlo. Cualquier palabra que tenga este prefijo antropo significa o tiene que ver con hombre, con humano, como especie. Repito, antropo, humano, hombre como especie. Entonces, el antropocentrismo es cuando todo gira en torno al desarrollo o a la parte del hombre, es decir, a su razón. ¿Sale, vale? También en la Edad Moderna se dan muchísimos descubrimientos, muchísimos inventos, muchísimos avances. Vienen estos gobiernos absolutistas. Surge la famosísima burguesía, que es la que viene a derrocar este antiguo régimen, el régimen absolutista, que lo vamos a ver en Historia Universal. ¿Sale, vale? Se desarrolla muchísimo el comercio. ¿Y con qué finaliza esta Edad Moderna? Pregunta de examen. Finaliza con la Revolución Francesa en 1789. Pregunta de examen. Repito, la Edad Moderna termina con la Revolución Francesa en 1789. Y con esto inicia la Edad Contemporánea, que va desde 1789 hasta la fecha. Y pues se va a caracterizar por el imperialismo. Más adelante yo les voy a explicar qué es el imperialismo, ¿vale? Que bueno, hoy día sigue estando este concepto, pero ya un poquito más disfrazado y de manera comercial. Antes sí era un imperialismo bien, bien claro, ¿no? Territorial, en donde las potencias mundiales invadían otros territorios, ¿no? También se caracteriza por esta Primera y Segunda Guerra Mundial, que las vamos a ver en Historia Universal, ¿vale? Por la famosísima Guerra Fría, por muchos avances tecnológicos, lo que es la parte de la globalización, el internet, las telecomunicaciones, la informática, la robótica, la inteligencia artificial, ¿sale, vale? Y prácticamente estas son las edades en las que se va a dividir la historia y sus características, ¿vale? Pero obviamente estas edades abordan de manera general a todo el mundo. Pero específicamente en México o en América tenemos otros horizontes o otras edades para lo que es la parte de nuestro México prehispánico. ¿Qué es eso de México prehispánico? Pre significa previo o antes de. Hispánico o hispano, españoles. Entonces, ¿qué creen que sea el México prehispánico? ¿Qué se les ocurre? Si pre significa antes e hispano, españoles o español. Exactamente, anótenlo. Al hablar de México prehispánico, hacemos referencia al México antes de la llegada de los españoles o antes de la conquista que hubo por parte de los españoles hacia nuestro territorio. Repito entonces, el México prehispánico es el México previo a la conquista de los españoles. ¿Sale, vale? Y este México prehispánico se va a dividir en 5 horizontes. El horizonte prehistórico o preagrícola, el horizonte preclásico, el horizonte clásico, el horizonte postclásico y el horizonte histórico. ¿Sale, vale? Ahora, ojo. En la parte del horizonte preagrícola, nosotros vamos a estar trabajando lo que es la parte de el hombre
cuando llega a la parte de América. ¿Se acuerdan que ayer les conté esta historia? ¿Por dónde? ¿De dónde llegaba el hombre para poblar América? No por dónde, escuchen la pregunta. ¿De dónde? ¿De dónde llegó? En África se originó. Acuérdense que de Siberia, exactamente. Acuérdense que el hombre se originó en África, pero que empezó a migrar hacia el norte de África, luego pasó una parte de Europa, luego llegó a Asia, ¿sale, vale? A la parte de Rusia, ¿sale, vale? Y desde Siberia, ahora sí, cuando vino una era del hielo, se formó un pasaje. ¿Cómo se le conoce este pasaje por el que se fue poblando América? Eso mero, el estrecho de Bering. Y entonces de Siberia pasó el hombre a América por el estrecho de Bering. Acuérdense, pregunta de examen, principalmente para los de área 3. Acuérdense que área 3 viene cada cosa, cada detalle de historia, viene todo de historia. Así que ojo, ojo. Y yo les estoy dando toda la información de historia. Así que bien atentos con la parte de historia, los que van para área 3. ¿Sale, vale? Todos los demás también, ¿verdad? Pero cada que diga área 3 quiere decir que es una pregunta común en este examen, ¿sale, vale? Y acuérdense que, vientos, y acuérdense que hasta para el poli ya nos preguntan historia de México, ¿eh? Así que ojo ahí. Ah, claro que sí, que el América se pobló o más bien el hombre de América vino vino desde Siberia a través del estrecho de Bering para poblarla. Repito, América se pobló de hombres que venían de Siberia y pasaron a través del estrecho de Bering. ¿Sale, vale? Y también ya les mencioné en qué era geológica aparece el hombre. ¿En qué era geológica? Empieza con C. ¿En qué era geológica? En la Cenozoica. Anoten. ¿Vale? En la era Cenozoica es en la que aparece el hombre, ¿sale? ¿Vale? Bueno, entonces este horizonte prehistórico o preagrícola es cuando se empieza a poblar América, ¿sale? ¿Vale? Que el hombre llega a este continente por el estrecho de Bering hace más de 35,000 años, ¿sale? ¿Vale? Y más o menos hasta el 5000 antes de Cristo, que es cuando empieza ya esta formación. Empiezan por ahí este proceso de formación de comunidades, porque originalmente cuando llegan los hombres a través del estrecho de Bering a América eran totalmente nómadas. Acuérdense, pregunta de examen, ¿sale, vale? Una comunidad nómada es aquella que va de un lugar a otro buscando alimento, buscando refugio, ¿sale, vale? Y ahora imagínense, si llegaron en una era de hielo, pues con mayor razón tenían que buscar refugio, ¿sí me doy a entender? Y por eso empezaron a ir poblando desde la parte norte de América y se dirigieron poco a poco hacia la parte centro y sur del continente. Porque actualmente pues ya vemos cómo son los climas, ¿no? En ese momento la mayoría de la Tierra estaba congelada, pero obviamente, y lo vamos a ver en geografía, siempre la parte cercana al Ecuador tiene climas más templados. ¿Por qué? Pues porque es la parte que está más cercana al sol. Entonces, por geográficamente hablando, siempre las regiones cercanas al Ecuador van a ser más cálidas, más tropicales. Entonces, el hombre que empezó a poblar América, poco a poco fue desplazándose hacia el Ecuador, buscando mejores climas, mejores condiciones climáticas para poder asentarse. Pero no solo eso logró que se asentaran. ¿Por qué? Porque obviamente, aunque encontraran un clima adecuado, si ellos no se les acababa la comida de la región, pues a fuerza tenían que buscar otro lugar, moverse, irse de ahí en búsqueda de comida. Pero surge un descubrimiento bien importante, un desarrollo que le permite a estas comunidades nómadas poder asentarse en un lugar establecido.
¿Cuál es este descubrimiento? La pregunta de examen, agricultura. Cuando el hombre descubre la agricultura, es decir, esta crianza de especies vegetales para su aprovechamiento, entonces es cuando las comunidades dejan de ser nómadas y se convierten, pregunta de examen, en sedentarias. Repito entonces, es cuando el hombre descubre la agricultura que deja de ser nómada, es decir, las comunidades dejan de ser nómadas y se convierten en comunidades sedentarias. Es decir, logran asentarse en un lugar y obviamente como ya tienen agricultura, ya con la agricultura garantizaban su comida, garantizaban su alimentación. ¿Sí me doy a entender? Y es que empiezan a surgir algunas civilizaciones sedentarias. ¿Sale, vale? Con todo gusto. Es con el descubrimiento de la agricultura que el hombre deja de ser nómada y se convierte en sedentario. Una vez más, es con el descubrimiento de la agricultura que el hombre deja de ser nómada y se convierte en sedentario, es decir, empiezan a surgir las primeras comunidades sedentarias, aquellas que ya se establecen en un lugar. Eso es una comunidad sedentaria, una comunidad que ya está establecida en un lugar, porque al descubrir la agricultura, con esta ya puede garantizar su alimentación. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Perfecto. Y entonces esta edad se le conoce como preagrícola porque es previa al descubrimiento de la agricultura, es decir, durante todo este horizonte prehistórico o preagrícola, todas las comunidades eran nómadas. ¿Sale, vale? Pero al descubrir la agricultura es cuando dejamos de ser o termina este horizonte preagrícola porque dejamos de ser nómadas y empezamos a ser sedentarios. Con esto inicia lo que es esta parte del horizonte preclásico. Este horizonte preclásico va desde el 2500 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo y es una etapa formativa de las civilizaciones mesoamericanas. ¿Por qué? Porque acaban de descubrir la agricultura. Apenas están asentándose. Entonces apenas están viendo cómo es que se va a formar, que se van a formar estas civilizaciones ya sedentarias en nuestro territorio. ¿Sale? Empiezan ya a utilizar muchas técnicas de cultivo. ¿Vale? Porque, o sea, acaban de descubrir la agricultura. Pero, al descubrirla, pues obviamente no tienen muchas técnicas de cultivo. Entonces, durante este horizonte preclásico, ellos empiezan a diversificar las técnicas de cultivo para explotar y para aprovechar mejor todo lo que es la agricultura. Y, pregunta de examen, el horizonte preclásico se va a caracterizar por la influencia directa de la cultura madre. ¿Quién es la cultura madre? Los olmecas. ¿Por qué? Porque fueron los primeros. De los olmecas fueron los que marcaron el parteaguas, los que le dijeron a los demás cómo hacer las cosas. O sea, llegaron los olmecas y dijeron, esto se hace así. ¿Sale, vale? Fueron los más desarrollados durante el horizonte preclásico y por ende todas las demás querían imitarlas. ¿Sale, vale? Querían imitar a los olmecas, ¿ok?
Dudas. Dudas de las características del horizonte preclásico. Con todo gusto. Durante el horizonte preclásico se tiene la influencia directa de los olmecas. Es decir, los olmecas marcaron la tendencia del desarrollo de las primeras civilizaciones mesoamericanas. Por eso a los olmecas se les conoce como la cultura madre. ¿Qué hace una mamá? Pues te cuida, te enseña a hacer las cosas. Bueno, los olmecas le enseñaron a hacer las cosas a las demás civilizaciones. Por eso se les conoce a los olmecas como la cultura madre. Y repito, ellos fueron la civilización más desarrollada durante el periodo preclásico, durante el horizonte preclásico, y marcaron tendencia. Es decir, fueron el modelo, el ejemplo a seguir para la región durante el horizonte preclásico. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Nadie se me ha bugueado? ¿Sí vamos bien todos? Sale, vale. Después viene el horizonte clásico. En este horizonte clásico pues ya se habían sentado las bases de las civilizaciones mesoamericanas. Entonces ya empieza el gran esplendor de las civilizaciones en Mesoamérica. Es decir, ya aprendí a cómo ser una civilización. Ahora empiezo a potenciar mi civilización, a crecer, a desarrollar mi civilización. ¿Sale? Entonces, este horizonte clásico se caracteriza por el gran esplendor de las civilizaciones mesoamericanas. Y durante este horizonte, ¿quiénes son los meros, acá los más pros? Los teotihuacanos. Los teotihuacanos son los que marcan tendencia durante el horizonte clásico. ¿Sale, vale? Entonces acuérdense, el horizonte clásico ya es una etapa de desarrollo, de esplendor. ¿Sale, vale? Y el horizonte preclásico es una etapa formativa. Es la etapa en la que estamos aprendiendo a hacer civilización. Apenas estamos aprendiendo. En cambio, durante el horizonte clásico ya somos una civilización formada. Ahora vamos a potenciar, vamos a desarrollar, vamos a llegar a este esplendor. ¿Sí quedó? ¿Dudas de esta parte? Después del horizonte clásico viene el horizonte postclásico. El horizonte postclásico se va a caracterizar porque ya viene por ahí la presencia de grupos chichimecas que normalmente vienen de la parte norte de América. ¿Sale, vale? Una región que se conoce como Aridoamérica. Y estos grupos chichimecas, como venían de Aridoamérica, en Aridoamérica, como su nombre lo dice, era una región muy árida. Entonces ahí era difícil que se diera la agricultura. Entonces las civilizaciones de la región de Aridoamérica siempre fueron menos avanzadas. Eran más cazadores, guerreros, en esta parte. Y cuando llega el horizonte postclásico, estos cazadores, guerreros bárbaros provenientes del norte, empezaron a invadir las civilizaciones mesoamericanas, que estaban más en el centro de América, y a conquistar y a quedarse con los territorios. ¿Sale, vale? También durante este periodo posclásico surge la metalurgia ligada a la guerra. Y durante este periodo posclásico, los más pros
Es decir, los más desarrollados eran los mexicas. De hecho, durante este periodo es cuando se da el famosísimo Imperio Mexica, resultado de la Triple Alianza, que lo vamos a ver la próxima clase. Y también durante este periodo posclásico, pues va a surgir la metalurgia, que es esta manipulación del metal, una metalurgia muy elemental, muy básica, ¿vale? Pero esta metalurgia estaba ligada directamente a la guerra. Por un lado, los bárbaros chichimecas que invadían las regiones mesoamericanas, y por otro lado, las civilizaciones mesoamericanas que intentaban defenderse de las invasiones chichimecas. ¿Sale, vale? Y luego tenemos el horizonte histórico. Este horizonte histórico inicia por ahí con la llegada de los españoles a lo que es la parte de América, ¿sale, vale? Con la proliferación de muchos códices en toda Mesoamérica, ¿sale, vale? Y con el descubrimiento y la conquista. El descubrimiento de América y la conquista de México por parte de los españoles. ¿Sale, vale? De hecho, con el horizonte histórico termina el México prehispánico o este mundo prehispánico con esta conquista de los españoles a México Tenochtitlán. Pero todos estos eventos se dan durante el horizonte histórico. Y pregunta de examen: ¿qué caracteriza al horizonte histórico? La proliferación de códices en toda Mesoamérica, la llegada de los españoles a América, el descubrimiento de América y la conquista de México Tenochtitlán. Una vez más, características que pueden preguntarnos del horizonte histórico. 1. La proliferación de códices en toda Mesoamérica. 2. La llegada de los españoles junto con el descubrimiento de América. Y 3. La conquista de México Tenochtitlán. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Dudas? Con todo gusto. Características del horizonte histórico: la proliferación de códices en toda Mesoamérica, la llegada de los españoles y el descubrimiento de América, y la conquista de México Tenochtitlán. ¿Sale, vale? ¿Y qué son estos códices prehispánicos? Pues bueno, los códices prehispánicos son un conjunto de documentos realizados por miembros de las civilizaciones mesoamericanas antes de la conquista española. Estos documentos, es decir, estos códices, prácticamente son los documentos, valga la redundancia, que nos van a dar un testimonio del modo en el que los indígenas mesoamericanos entendían el tiempo, concebían el tiempo, vivían su vida. Prácticamente estos códices son la evidencia real de la vida en Mesoamérica. O sea, lo que sabemos de Mesoamérica es gracias a estos códices y bueno, a lo poco que aportaron los historiadores españoles que nos conquistaron. ¿Sale, vale? Oh, ¿por qué? Pues porque después de la conquista de México, muchos de estos códices fueron destruidos. ¿Sale, vale?
Y todos estos códices prehispánicos surgieron principalmente en el horizonte histórico. Por eso son tan importantes, porque gracias a estos códices hoy día sabemos cómo fue cómo fueron esas comunidades mesoamericanas, estas civilizaciones de Mesoamérica. ¿Sale, vale? ¿Dudas? El, el, el horizonte histórico. Fue el horizonte histórico. ¿Sale, vale? Fue el horizonte histórico. ¿Sí quedó? No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? ¿Duda? ¿Pregunta? Vale, ¿puedo cambiar de diapositiva? Sale, vale. Seguimos. Ahora, América se dividió principalmente en 3 regiones. ¿Sale, vale? Lo que es la parte de Oasis América. Esta parte de Oasis América estuvo principalmente en la parte norte del país. ¿Sale, vale? Y en esta parte norte del país teníamos una región rodeada por una parte árida y con presencia de cuerpos de agua. En esta región predominaron las actividades como la caza y la pesca. Sin embargo, no fue muy poblada y no hubo tanto desarrollo como en otra de las regiones que vamos a analizar ahorita. ¿Sale, vale? Pero repito entonces, esta región de Oasis América estaba al norte de América y se va a caracterizar porque tiene cuerpos de agua rodeados de una región árida, de una región seca. ¿Sale, vale? Luego tenemos lo que es la región de Árido América. En este caso, como su nombre lo dice, árido fue una región árida, es decir, con climas secos, poca presencia de agua o casi nada. Y entonces, por estas características, las civilizaciones que vivieron ahí, pues solo se podían dedicar a la parte de la caza, eran nómadas y obviamente tenían que desplazarse de un lugar a otro para buscar alimento. Entonces, como siempre estaban preocupados por su alimento, no pudieron alcanzar el mismo desarrollo que las civilizaciones que se desarrollaron en Mesoamérica, que ahorita les voy a explicar. Pero no es sino hasta el horizonte postclásico que todas estas civilizaciones de Aridoamérica, esos grupos chichimecas bárbaros, empezaron a invadir a las civilizaciones mesoamericanas para poder apropiarse de sus avances y de sus ciudades. O sea, ellos llegaron y dijeron, presta para acá, me voy a quedar con todo lo que hiciste. ¿Sale, vale? Y como en la región árida, pues se dedicaban mucho a la caza, eran muy buenos guerreros. ¿Sale, vale? Y en el caso de Oasis América, en el caso de las poblaciones de Oasis América, a diferencia de sus vecinos aridoamericanos, ellos, como sí tenían un poco de agua, fueron más sedentarios. Ellos sí tuvieron cierta agricultura, pero las condiciones climáticas de esta región, que estaba rodeada por la parte árida, no fueron
tan buenas y la agricultura no era muy eficiente. Entonces estos oasis americanos complementaban su alimentación o lo que les faltaba con la cacería, con la pesca y la recolección de frutos para su subsistencia. Luego tenemos lo que es la parte de Mesoamérica. La parte de Mesoamérica fue la región del México prehispánico que abarca desde el centro del país, ¿sale, vale? La parte desde San Luis Potosí, bueno, lo que hoy es San Luis Potosí, hasta el centro de América, hasta la parte de Belice, Guatemala, El Salvador, algunas regiones de Nicaragua, Honduras y Costa Rica. ¿Sale, vale? Toda esa región fue Mesoamérica. Y esta región mesoamericana se va a caracterizar porque hay un clima templado, suelos fértiles, muchos cuerpos de agua, y eso facilitó lo que es la parte de una agricultura muy eficiente. Entonces, las poblaciones que se asentaron ahí alcanzaron un gran desarrollo, fueron más prominentes, más desarrolladas, al grado de que pues ya tenían una economía bien establecida basada en la agricultura, ya tenían ciudades urbanizadas, templos, o sea, ya en estas civilizaciones mesoamericanas ya estaba esta parte de religión, ya había una religión politeísta, creían en muchos dioses, ya había gobiernos militaristas o teocráticos. Se tiene la utilización o la evidencia de que ellos ya usaron diversas herramientas o instrumentos. Además, ya se concebía a la familia como el núcleo de la sociedad. Se generó la invención de la escritura jeroglífica. Y hubo ya avances en matemáticas, astronomía, medicina, herbolaria, filosofía, religión, al grado de que existe un sistema de numeración maya y de que ellos fueron los primeros en la región en utilizar el cero. También ya se practicaba el famosísimo tianguis para poder comerciar. Y en algunos casos se usaba el cacao como moneda o el trueque, se intercambiaban productos. O sea, imagínense, desde ese entonces ya estaban los famosísimos tianguis, ¿no? Todos hemos ido a un tianguis, en todos lados. Bueno, por lo menos aquí en el centro del país hay tianguis en todos lados, ¿no? Y que cada semana se pone al menos uno. Y todo esto lo lograron gracias a que como lograron desarrollar una agricultura eficiente, pudieron enfocar sus esfuerzos en desarrollar otros ámbitos porque ya tenían garantizada la alimentación. ¿Sale, vale? Cosa que no pudieron hacer las civilizaciones de Aridoamérica. Porque como allá no podía haber una agricultura eficiente, como no había agricultura en Aridoamérica, pues los de Aridoamérica pues se tenían que preocupar primero por garantizar su comida y ya luego en cosas como el arte o la ciencia que sí se desarrolló en Mesoamérica. Además, todo lo que es la ciencia mesoamericana era totalmente sustentable, es decir, no contaminaban. Y como había mucha agua, las comunidades o las poblaciones mesoamericanas eran muy limpias. De hecho, vamos a ver más adelante que cuando Hernán Cortés llega a México Tenochtitlán, se asombra de la ciudad tan limpia que ve, tan grande, con los palacios, las personas, nuestro Tlatoani con el penacho.
con joyas, con oro, riquezas, o sea, queda asombrado. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés, ¿sale? ¿Vale? Estaba acostumbrado a ver ciudades europeas, y en ese momento venían saliendo de la Edad Media. Y en la Edad Media hubo un atraso total. Las ciudades europeas eran sucias, la gente defecaba donde podía. O sea, Hernán Cortés no estaba acostumbrado a ver una ciudad limpia. Y tampoco que la gente se bañara a diario. O sea, en la historia de Europa había reyes que se bañaban en toda su vida 3 veces. O sea, imagínense, si vivía 40 años, se bañó 3 veces en 40 años. No, o sea, imagínense a qué estaba acostumbrado Hernán Cortés, ¿no? Y llega aquí a México Tenochtitlán, una comunidad, un gran imperio, y la gente se bañaba a diario, ¿no? Tenían abundancia de agua, las ciudades estaban limpias. No, pues otra cosa. ¿Sí me doy a entender? Dudas de esta parte de Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. ¿Dudas, dudas? ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí, perfecto. Seguimos. Ahora, ya nos enfocamos en la parte de América, o ya vimos todo lo que es la parte de América, estas 3 regiones culturales. Ahora vamos a enfocarnos en la región más avanzada, que es la parte de Mesoamérica. Mesoamérica, pregunta de examen, se dividió en 5 regiones. Lo que es el área maya. Esta área maya hace referencia a toda la parte sur de Mesoamérica, donde se desarrollaron principalmente los mayas. ¿Sale, vale? Lo que es la parte de Yucatán, Quintana Roo, Guatemala, Belice, esta parte sur de Mesoamérica se le conoce como área maya. ¿Sale, vale? Luego tenemos la oaxaqueña. Lo que es la parte de la oaxaqueña, ¿sale, vale? Es esta parte sur del país, de lo que hoy es México. Esta parte verdecita es la oaxaqueña. Luego tenemos la costa del Golfo. En la parte de la oaxaqueña se ubicaron civilizaciones como los zapotecas. ¿Sale, vale? En el caso de la costa del Golfo, es esta parte de Veracruz, pegado al Golfo de México, esta parte morada. Y aquí fue donde se desarrollaron principalmente los olmecas. Luego tenemos esta parte roja, que es la región del occidente. Y luego la parte azul cian, azul clarito, que es conocida como la región del altiplano central, en donde se desarrollaron principalmente los teotihuacanos. Repito entonces, Mesoamérica se dividía en 5 regiones. El área maya, la oaxaqueña, la región de la costa del Golfo, la región occidental y el altiplano central. Una vez más, pregunta de examen. Mesoamérica se dividió en 5 regiones. El área maya, la oaxaqueña, la costa del Golfo, la región occidental y el altiplano central. Y no se les olvide, en la parte del área maya se va a llamar área maya porque ahí en esta parte de Yucatán, Quintana Roo, ¿sale, vale? Se asentaron los mayas. ¿Qué? Pregunta de examen. Los mayas fueron los primeros en utilizar el cero y eran parte de Mesoamérica. Acuérdense, los mayas fueron los primeros en utilizar el cero. Fue un gran avance en la parte de matemáticas. Y
se asentaron principalmente en esta parte de el área maya, lo que es la parte de Yucatán, Quintana Roo. ¿Sale, vale? Dudas de estas regiones mesoamericanas. ¿Dudas? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sale, vale. Sigo. En esta parte podemos ver nuevamente las regiones. Sale, vale. Algunas ciudades, como lo que es la parte de Monte Albán, de los zapotecas, La Venta, sale, vale, de lo que es la parte de los olmecas, Tula, de lo que es la parte de los toltecas, Teotihuacán de los teotihuacanos, Tenochtitlán de los mexicas en la parte de el altiplano central. Y de este lado en la parte sur vemos a Chichén Itzá, Tulum, Tikal, que son ciudades mayas. ¿Sale, vale? Y finalmente, ya para dar pauta para el siguiente tema, que son civilizaciones prehispánicas, o para dar pie al siguiente tema, vamos a ver más o menos cuál es el desarrollo temporal a grandes rasgos de las principales civilizaciones mesoamericanas. La primera son los olmecas. Acuérdense, los olmecas tuvieron su protagonismo en el horizonte preclásico. Son conocidos como la cultura madre porque son los primeros y los que marcan la tendencia de cómo se iban a desarrollar los demás, ¿vale? Luego tenemos a los mayas. Estos mayas son importantes porque son la única civilización que perduró durante todos los horizontes prehispánicos. De hecho, hoy día todavía hay algunas comunidades mayas. ¿Sale, vale? Luego tenemos a los teotihuacanos en este periodo clásico, que se caracterizaron por tener un comercio bien importante, porque eran un centro comercial, ¿sale? A la par del desarrollo de los zapotecas, nada más que la parte de los teotihuacanos fue en el altiplano central y la parte de los zapotecas fue en la región de la oaxaqueña. Ya después, para el posclásico, tenemos a los toltecas en Tula, en Hidalgo, a los mixtecas y a los mexicas en el altiplano central. Ya en esta parte, a los mexicas los tenemos como un gran imperio. Más adelante vamos a ver esta fundación de México Tenochtitlán y cómo es que México Tenochtitlán se convierte en un gran imperio. ¿Sale, vale? Repito, la próxima clase vamos a dar las características de cada una de estas civilizaciones, ¿vale? Porque nos pueden llegar a preguntar en el examen, principalmente a los de área 3. ¿Sale, vale? ¿Dudas, preguntas con lo que vimos el día de hoy de historia de México?